Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. 8 décadas de historia adornan esta tierra de gentes honestas y trabajadoras, pueblo minero y sembrador, como lo dice la tercera estrofa del himno de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Aquella tierra que siempre fue blanco de hostigamientos de grupos armados y en la que hace más de 20 años se desarrolló la historia de uno de los tantos niños víctimas de reclutamiento forzado. Hoy, precisamente se conmemora el Día de las Manos Rojas, como rechazo al reclutamiento de menores de edad para la guerra. Esta es la historia de Ferley Ruiz Moreno. Se encienden noches oscuras, se encienden noches oscuras. Ferley vivió desde muy pequeño los estragos de la violencia, pues con tan solo 6 años un grupo armado le quitó la vida a su hermana de 10, razón por la cual su familia entera tuvo que salir desplazada a la zona rural de Santa Rosa para cuidar una finca y cultivar. Pasaron los años y la violencia tocó nuevamente las puertas de su casa. Ya llevamos varios años ahí, yo pues había cumplido los 12 años ahí en esa vereda y yo tenía otra hermana mayor que ella tenía 14 años. Entonces cuando eso llegó el auge paramilitar, llegaron las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar, y pues a mi papá le exigían una vacuna por la finca y pues la finca no era de él, pero de todas maneras lo querían obligar a pagar esa vacuna. Mi padre le decía que él no tenía cómo pues pagarle esa exigencia que ellos decían. Entonces llegaron una noche y dijeron que teníamos que aportar con algo a la causa. Algo a la causa era que se querían llevar a mi hermana de 14 años. No tenían palabras para decir, ellos lo que hacían era ayudar. Y pues yo al ver esa angustia de ellos y angustia de mi hermana que se escondía atrás de mi madre, ahí fue donde yo tomo la decisión y les digo que si quieren que me llevaran a mí. Al otro día, el grupo armado se los llevó a medianoche en un camión lleno de niños y adultos. Todos llegarían a lo que sería una zona convertida en una escuela de entrenamiento. Allí solo había oscuridad, desconcierto y miedo. La primera llegada, pues lo ponen en fila a uno, lo bajan de la camioneta y nos hicieron hacer una fila. Íbamos varios, no éramos, no sé, como unos 40, 60, no sé. Y lo primero que le entregaban a uno era su camuflado. Camuflado era camiseta, botas y una camisilla. Esa fue como la primera dotación que nos dieron. Allá también pues llegaban pelados que tenían problemas en sus familias, pelados que tenían problemas... que los habían abandonado sus padres o que pasaban también necesidades económicas y digamos que no tenían para subsistir. Lógico, también allá llegaban pelados de buenas familias que creían que llegando al grupo podían satisfacer un momento de tristeza, un momento de depresión que ellos vivían. Entonces y cuando se daban cuenta de que de entrar es muy fácil, pero salir ya es más complicado, ahí sí reflexionaban y buscaban la manera de cómo, hablar con el comandante para ver si lo dejaba volver, pero ya no había esa posibilidad. Allá lo miden a uno por la agilidad que uno tenga, y yo quedé en un grupo de contraguerrilla, y era siempre ir a rescatar puntos específicos que tenía la guerrilla. Si la guerrilla estaba en un filo estratégico, allá llegamos. Nosotros nos conformábamos por 60 y llegábamos allá. Durábamos caminando 3, 4 días y llegábamos así al asalto y cordonábamos la zona y ya llegaba atrás un grupo que se desplegaba y hacía el control de territorio ahí en ese sitio. Años después, iniciando el proceso de desmovilización, se acordó de la entrega inicial de los menores de edad. Esa era una luz de esperanza para dejar atrás 5 años de sonidos de balas, bombas y combates. Cuando dijeron que iban a entregar los menores de edad, pues yo me alegré porque pues yo todavía tenía 17 años y pues yo dije, no, yo aplico ahí. Y cuando llegó el listado yo no aparecía en la lista. Entonces yo hablé con el comandante que estaba ahí
y me dijo, no, es que lo vamos a entregar con los mayores. Entonces llegaron por los que estaban en el listado y pues verlos partir y verlos irse contentos y eso, para mí fue muy doloroso. Se refugió en el dolor y en la angustia. Veía que pasaba el tiempo y los días se hacían cada vez más largos. A los 3 meses, mientras prestaba guardia a la orilla de un río, la puesta del sol anunciaba el preámbulo de la noche. Entonces tomó otra decisión que cambiaría nuevamente su vida. Pasó un pescador y le dije que si me pasaba al otro lado del Magdalena. Y él dijo, súbase, y me pasó al otro lado. Y yo cuando piso tierra al otro lado y miro para todos lados y dije, bueno, ya no había retroceso. Entonces, el primer camino que miré, cogí ese camino, no sé cuánto caminé, 8 o 10 horas, no tengo como la noción del tiempo, pero y comencé a caminar. Las trochas y los caminos de herradura no fueron impedimento para sentirse cerca de la libertad. Se encontró con una patrulla militar. Él no dijo nada, solo levantó las manos. Le quitaron todo, le dieron agua y le dijeron tranquilo, todo estará bien. Más adelante sí, ya cuando me trasladaron al batallón Nueva Granada de Barrancabermeja, allá sí fue un interrogatorio como de 5 días, donde pues le preguntan a uno de todo. En el batallón duró casi 5 días. El trato fue digno, pero las jornadas de interrogatorio eran extensas. Después lo trasladaron con un juez de menores y de allí salió para la correccional de Barrancabermeja por 4 o 5 meses. Y yo pensé, o sea, yo tenía en mi mente que yo pagaba una condena y salía para la salida. Entonces yo esperaba que me llegara la notificación de cuántos años iba a pagar. Sí. Y ya, pues como para hacerme una idea en la cabeza. Y cuando me llegó la notificación era pero de traslado, para Bogotá. Y aquí en Bogotá pues ingresé a unos centros que ellos tenían, que eran de menores desvinculados del conflicto. Lo llamaban casas tutoras. La convivencia fue difícil, porque la mayoría de los jóvenes venían de grupos armados. Pasó el tiempo y un día hicieron un encuentro de los jóvenes de estos centros con los padres y la Cruz Roja ubicó a su mamá en el campo. Lo trajo a Bogotá y se reencontraron después de tantas angustias. A mi madre le preguntan de que si va a firmar para mi salida y ella dice que no me puede llevar. Entonces pues yo pensé que iba a decir que sí y bueno, cuando le preguntaron que por qué no, pues dijeron que pues allá estaba lleno de guerrilla y lleno de bandas criminales y que pues llevarme a mí era ponerse en riesgo ella, ponerse en riesgo a mis hermanos y ponerme en riesgo a mí. Entonces pues yo lo entendí, lo comprendí y entonces firmé mi salida solo. La experiencia o las secuelas siempre quedan y yo digo que pues ya uno pues se la lleva uno para toda la vida, ¿no? La forma es cómo puedo llevar esas secuelas, de no dejarme afectar de esos recuerdos. Y claro, en ese tiempo pues yo me crié solo, pues viví solo aquí en Bogotá y pues en ese tiempo yo creo que si hubiera tenido una ayuda de alguien que estuviera pues pendiente de mí y digamos en lo emocional hubiera compartido conmigo, yo creo que hubiera sido menos doloroso porque fue difícil. Comenzó a cuidar carros en restaurantes los fines de semana. Con esto subsistió un tiempo. Una tarde, la charla con un cliente se salió de lo cotidiano y empezaron a hablar de los estudios que se habían cortado por la guerra. El cliente lo motivó a terminar el bachillerato y con el tiempo lo invitó a trabajar con él en su supermercado. Ya diferente, ya tenía un horario y pues me pagaban todo lo de ley, entonces vi que yo vi en la educación una salida, entonces yo dije, yo no voy a parar de estudiar. Ahí me daban los sábados de descanso, fui auxiliar de enfermería, me puse a estudiar enfermería los sábados y digamos, ya cuando terminé la enfermería, pues me puse a trabajar en enfermería. Fueron casi 5 años trabajando aquí en Bogotá y digamos,
Cuando fui a recibir mi primer paciente de una empresa que cuidaba pacientes a domicilio, mi primer paciente quedaba cerca a una universidad, que era la Universidad Minuto de Dios. Entonces yo dije, no, pues voy a ir a averiguar a ver qué carrera puedo hacer ahí. Entonces fui, averigüé, siempre en mi mente siempre quería como estudiar medicina y eso, pero lo que había averiguado era muy complicado, porque si se estudiaba no se trabajaba y si se trabajaba no se estudiaba. Optó finalmente por la carrera de Administración de Empresas. Se enfrentó a la realidad de muchos colombianos, estudiar de día y trabajar de noche. Y gracias a la Unidad para las Víctimas, recibió la reparación administrativa que le ayudó a sobrellevar su vida. Ya después hice mis prácticas en la Corporación Educativa Minuto de Dios y ahí, digamos, ya comenzó mi vida como administrativa. Ahí hice mis prácticas, digamos, ahí mismo quedé. Ahí trabajé casi 3 años y ya, digamos, llevo varios años ya trabajando en la parte administrativa. La vida los llevó a aplicar una beca universitaria, con lo que podía cumplir uno de sus objetivos, ayudar a quienes habían pasado por un drama similar. Y pues yo apliqué por el lado de las víctimas y apliqué y presenté el examen y pasé. Y así fue como hice la maestría en construcción de paz en la Universidad de los Andes. A pesar de haber perdido a su familia, encontró la confianza en una mujer que estudiaba enfermería. Después se convirtió en su esposa. Pese a que siempre vivió el terror del rechazo, ella pudo llenarlo de amor y completaron un hogar. A nadie le contaba mi historia y fue a la primera persona que yo le conté mi historia. Éramos amigos, ni siquiera teníamos nada. Y yo pensé que hasta ahí iba a ser esa amistad, porque siempre uno vivía el temor al rechazo. Pero no, antes fue como más confianza y pues así fue que se dieron las cosas para pues, tener una relación más amorosa. Y bueno, esta es la hora que ella es, junto a mi hija, son la luz de mi vida y son el apoyo para todo. Aquella mujer lo ayudó a creer nuevamente en un mundo alegre y en paz, en una tierra bendecida por Dios, como cuando vivía en su Santa Rosa del Alma, que en la última estrofa de su himno dice: «Oh patria chica, cuna de oro, oh soberana, tierra de Dios». Por eso no deja de contar su gran sueño. Tener una familia feliz, en lo profesional, poder representar, digamos, a las víctimas de reclutamiento forzado. Creo que todos tienen representación menos los desvinculados. Los desvinculados no tienen una representación de nada. Entonces, desde hace rato estoy conformando una asociación de desvinculados del conflicto y quiero conformarla muy bien y que se represente. Y que pues, porque sé que en el camino muchos desvinculados han caído en la drogadicción, han caído en el alcoholismo, han vuelto a reincidir. Entonces la idea es que cuando vengan más pelados tengan una voz de apoyo y una voz, digamos, o unas historias que le cuenten que sí se puede sobrepasar ese hecho. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.